En las doctrinas de la gracia, vamos aquí a aceptar la grabación. Las doctrinas de la gracia. Disculpen, ya me ubico, esta es la segunda parte. Pero vamos acá. Habíamos dado lo que es los cánones de Dort. Yo por lo general hago esto para que no se me olvide por dónde voy. Ya podemos eliminarlo. Bien, habíamos hablado un poco sobre Arminio. Arminio, el proponente de lo que después se conocería como el arminianismo, ¿cierto? Bien, digamos que aquí tengo en mis notas que los 5 artículos de la remonstrancia, recuerden que los seguidores de Arminio se llamaban remonstrantes, entonces ellos también propondrían, o ellos inicialmente propondrían, lo que son los 5 artículos del arminianismo. Sí, recuerden algo, el TULIP es una respuesta. Digamos que el TULIP es una reacción, una respuesta apologética justamente a esta propuesta realizada por los arminianos. No es que nosotros teníamos formulado algo y luego ellos nos lo rebatieron, sino que ellos propusieron, sobre todo en los escritos de Arminio, está una propuesta para tratar de rebatir el corazón de la teología protestante hasta ese momento. Y por eso no es de sorprender el, el, la influencia tan marcada del semipelagianismo católico romano dentro del arminianismo. Entonces, estos 5 artículos del arminianismo constituyen la parte final de un amplio documento elaborado en 1610 por los seguidores de Jacobo Arminio, padre del sistema teológico conocido como arminianismo. Ya habíamos dicho esto, el término remonstrancia significa literalmente una expresión de oposición o protesta, que en este caso fue una queja contra la predestinación o contra la doctrina de la predestinación que figura en el texto de la Confesión Belga. Recuerden que aún no había aparecido Westminster. Westminster es del 1646, si no me equivoco, más o menos en esa época. Es decir, aquí las confesiones calvinistas eran justamente la de los Países Bajos, las confesiones helvéticas y demás, y una parte importante creo que de los 39 artículos, alguno me corrige ahora, de los 39 artículos de la Iglesia Anglicana, que tienen un fundamento reformado, aunque no en su eclesiología. Bien, entonces regresando acá, los seguidores de Arminio redactaron esta protesta y por eso se le dio el nombre de remonstrantes. El sínodo de Dort viene ahora y el sínodo de Dort es considerado el mayor y junto a la asamblea de Westminster el más determinante de todos los sínodos de la Iglesia Reformada. Fue convocada por los Estados Generales de los Países Bajos. Recuerden que los Países Bajos estaban constituidos por un grupo de pequeños estados, aunque ellos son pequeños en comparación con nuestros países aquí en Latinoamérica, siempre tienen una especie de modelo federal. Entonces, cada uno de los estados generales fue convocado para resolver esta disputa que había o que prácticamente proponen los remonstrantes o seguidores de Arminio en contra de la doctrina calvinista. Entonces, este sínodo se reuniría en la ciudad de Dordrecht, que en una isla sobre el Meuse, el 13 de noviembre de 1618 y fue disuelto el 9 de mayo de 1619. Las iglesias holandesas en las provincias enviaron 38 clérigos y varios ancianos. Los estados, es decir, esto es la parte eclesiástica, los clérigos y los ancianos de las iglesias. Pero luego los estados generales estuvieron representados por 6 diputados. Es decir, aquí intervendría el gobierno civil en esta disputa. ¿Por qué consideraban
en ese momento y después también los puritanos en Inglaterra consideraron que era tan importante de alguna manera intervenir en esta disputa? Pues la razón es porque la parte de la fe o la parte religiosa ocupaba el centro de todo el pensamiento en ese momento de la historia. La sociedad no estaba tan secularizada. Y aunque pues ellos tenían claro el tema de las distintas esferas en el gobierno, en todo esto, también es cierto que había una interacción entre estos distintos grupos de autoridad, es decir, el Estado, los clérigos y por supuesto la academia. Miren que ellos envían también cinco representantes. Otros países fueron invitados a participar, estando presentes 26 delegados del Palatinado-Nassau, Frisia Oriental, Inglaterra y Escocia. No sé cómo se pronuncia esto, Anhalt no fue invitada, Brandeburgo eh, declinó estar representada y 4 delegados escogidos por el Sínodo Nacional de Francia se les prohibió salir del país por Luis XIII. Los remonstrantes habían escogido 16 clérigos, es decir, ellos también tendrían una participación nutrida dentro de esta disputa y representándolos del profesor Simon Episcopius de Leiden. Al llegar tarde a las sesiones, las primeras se dedicaron a la discusión de una nueva traducción de la Biblia, acordándose que 3 miembros se hicieran cargo del Antiguo Testamento y otros 3 del Nuevo. Entonces, se declaró el Catecismo de Heidelberg que este documento tan importante fuera expuesto en todas las iglesias reformadas. Recuerden que el catecismo es a través de preguntas, resuelve las preguntas más importantes de la doctrina, creado por Zacarías Ursino y no recuerdo el otro teólogo. Fueron encargados por la iglesia, después fueron adaptados en los diferentes trasfondos que habría. Por ejemplo, el catecismo comentado por Hércules Collins no plantea el bautismo como lo plantean los reformados tradicionales, sino un bautismo como lo creemos nosotros, por inmersión en creyentes. Bien, entonces, los seguidores de Jacobo Arminio fueron los encargados de proponer 5 puntos relacionados con la salvación del hombre, los cuales exponen una visión doctrinal totalmente opuesta a la fe reformada. Las doctrinas son las siguientes. Esto lo tomé de Gospel Coalition. Aquí están las 5 doctrinas como las pondría el arminianismo. Primero, Dios elige o reprueba sobre la base de la fe o incredulidad que él prevé. ¿Se acuerdan de lo que habíamos hablado ayer del molinismo? ¿Se acuerdan que todo esto, el tema del conocimiento medio, el tema de cómo hace a Dios como sujeto a la contingencia del ser humano, lo que escoja Dios? Miren, ahí está clarito acá en el postulado del arminianismo histórico. Dios elige o reprueba sobre la base de la fe o incredulidad que él prevé. Miren, yo recuerdo hace algunos años, estando en la iglesia carismática de trasfondo arminiano, una de las preguntas incómodas que uno cuando empieza a leer la teología reformada le hace a los pastores, y en ese momento, al parecer, ellos no tienen respuesta para eso. Yo le pregunté, o sea que yo le decía, Dios sabe que lo que tú vas a escoger, si lo vas a escoger o no, y el pastor, por supuesto, Dios lo sabe porque Él es soberano. Y la siguiente pregunta que uno hace, bueno, ¿y sabe y Él no opera? ¿No hace nada para que uno lo escoja? Y si es todopoderoso, entonces, ¿por qué lo hace? Una de esas preguntas difíciles. Y entonces me trató de explicar que
Lo que pasa es que el calvinismo creía que Dios sí obraba y ahí fue donde, digamos que como que empezaron muchas inquietudes relacionadas con esto de la total depravación o de la escogencia, o si realmente es Dios soberano o no. Bien, entonces digamos que ese es el primer punto que planteaba el, el arminianismo. Pero luego plantea un segundo punto, que es Cristo murió por todos los hombres y por cada hombre, aunque solo los creyentes sean salvados. Y esto tiene que ver más con la llamada expiación universal o universalismo y no sobre la expiación limitada, aunque siendo totalmente honestos, ellos no plantean un universalismo en esta parte. Ellos lo que plantean es que los creyentes son salvos. Lo que pasa es que tienen una confusión muy fuerte en cuanto al efecto de la muerte de Cristo, porque como vamos a ver en la expiación limitada, ya muchos de ustedes lo saben y de memoria, si Cristo hubiese muerto o hubiera muerto por todos los hombres, pues todos los hombres serían salvos. Pero es evidente que el Señor solo murió por los suyos, y esto es lo que conocemos como la expiación particular o expiación limitada. Y con eso creo que es la doctrina con la que luchamos la mayoría de los reformados cuando estamos conociendo, o estamos empezando a conocer todo esto de la fe bíblica, de la fe reformada. Eh, Luego dice que habla sobre la depravación. Nótese que no es el mismo orden de las doctrinas de la gracia. De hecho, los cánones de Dort están redactados en este orden, solo que por efectos didácticos, cuando construimos el acróstico TULIC, lo ordenamos para que sea fácilmente seguido, secuencialmente seguido, o es presentado en un orden lógico. Pero bueno, la tercera de los 5 puntos del arminianismo plantea la depravación, pero no en forma total. Ellos simplemente dicen que el hombre está tan depravado que la gracia divina es necesaria para la fe o para cualquier otra obra. Pero cuando este punto lo desarrollamos, entendemos con tristeza que ellos no creen en la depravación total del hombre, sino que por el contrario, creen que el hombre está seriamente golpeado, pero no está muerto, lo que contraviene a lo que dice la Escritura, que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda Romanos 3, 9, 10 en adelante, no hay quien haga lo bueno, y ese texto lo vamos a ver hoy, dentro de un momento. Pero digamos que el arminianismo plantea esto, y aún hoy en día eh, creo que hasta el llamado al pecador está muy relacionado con lo que tú puedes hacer o con lo que el pecador puede hacer, y menos con lo que Dios ya ha hecho en pro de salvar al pecador. Y esto es lo que es realmente triste en esta postura, porque aunque suene bien que el hombre está depravado, para ellos no hay correspondencia en el resto de la doctrina. No es la doctrina de la depravación total, eh, o por lo menos no en en el mismo grado de intensidad que lo es para nosotros los calvinistas. No tiene la misma profundidad, ni el hombre ha sido afectado de la misma manera. Ahora, quiero que también maticemos el tema, porque la doctrina como Sproul lo expone, la doctrina de la depravación total no es que el hombre sea tan malo como pudiera llegar a ser, sino que con relación a Dios, el hombre no puede buscar a Dios y que las obras no son verdaderamente buenas. Ese es el quid del asunto. Por eso cuando alguien dice, o sea que el hombre es tan malo que siempre será asesino, siempre será un drogadicto, siempre será... No se refiere a eso, porque por gracia común hay hombres que moralmente o éticamente son buenos.
El asunto es con relación a Dios, con la búsqueda de Dios, con la naturaleza espiritual del hombre. Y eso es lo que el arminianismo no ha logrado, nunca logró aclarar. Y cuando se comparan o cuando se presenta esta doctrina, casi siempre para tratar de rebatirla se acude a ejemplos que no tienen nada que ver con lo que la Biblia enseña. Ahora, que esto deriva en la destrucción de tantas cosas de la vida misma del hombre, porque la depravación obviamente deriva en que el hombre con el paso del tiempo no se va haciendo mejor, sino se va haciendo peor. Richard Pratt, en una conferencia acá en Colombia, él era muy cuidadoso en hablar de la total depravación en ese sentido, en el de con relación a Dios, porque él dice, no podemos olvidar que el hombre, aunque totalmente depravado, muerto en sus delitos y pecados, es una criatura digna hecha a imagen de Dios. Entonces, es una matización gloriosa, porque cuando no hay matiz, sino que se confunde con depravación total, con maldad absoluta, entonces lo que nosotros tenemos allí es una caricatura de la doctrina por tratar de decir lo que la doctrina en realidad no dice. Es más, tenemos una visión medio católico romana o fatalista de lo que es el hombre realmente. Entonces ahí es donde vienen los peyorativos. Yo soy un gusano, yo soy un pobre. No, no, tú eres un hombre hecho a imagen de Dios. Pero si no te arrepientes, si Dios no te concede el arrepentimiento, morirás en tu muerte, en tus delitos y pecados. Entonces, sobre eso era necesario hacer esa aclaración. Ahora, el cuarto punto es que esta gracia puede ser resistida, dice el arminianismo. Nosotros planteamos una gracia irresistible, pero es evidente que el arminianismo dice, no, no, la gracia puede ser resistida y van a usar textos comunes que ya habíamos visto, como el de Hechos capítulo 7, el tema de Esteban discutiendo con los que posteriormente serían sus asesinos. Dice, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo de Dios, pero sabemos que este no es una resistencia por parte de los creyentes, sino de los impíos. Bien, en lo tocante a si una persona en verdad regenerada ciertamente perseverará en la fe, es necesario un mayor estudio. Mire que este punto sobre perder la salvación inició con una duda, inició con una duda. Ellos simplemente dijeron, necesitamos estudiar más el punto porque no estamos convencidos si la salvación se pierde o no se pierde, si un verdadero creyente persevera hasta el fin o no persevera. Pero, ¿qué pasó? Más adelante, este último artículo fue alterado, no se sabe por qué, por lo menos no encontré por qué. Fue alterado para enseñar definitivamente que un creyente verdaderamente regenerado podía perder su fe y con ella su salvación. Lo que sí estoy seguro, por una deducción histórica lógica, es que el mismo Arminio no creía que la salvación pudiera perderse. No creía. Sino que ¿por qué? Porque Arminio muere y al parecer no hay escritos donde él realmente diga que la salvación se perdía o que el creyente pudiera dejar de perseverar. Entonces, ¿de dónde salió esto? Yo pienso que aquí siguió de alguna manera adelante la influencia del catolicismo romano obrando terriblemente dentro del arminianismo, como lo hace hoy en día, y el resultado lastimoso, el resultado terrible de todo esto fue ¿cómo es? La adopción de gran parte de la teología
del Catecismo Católico Romano. No sé si hay preguntas hasta aquí, en esta parte. Hermanos, ¿vamos bien? ¿Va todo claro hasta ahora? Ok, bien. Entonces, veamos la condena de la teología arminiana. Era el año 1618, poco más de un siglo después de que Martín Lutero clavara sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg, y las iglesias holandesas establecidas temían que sus enseñanzas en su país estuvieran a punto de ser anuladas. Este fue, no sé si de manera consciente o inconsciente, el contragolpe de la contrarreforma entró con mucha fuerza en el protestantismo. Eso discutía el otro día con alguien, decía, miren, en la contrarreforma pegó durísimo, pero muy durísimo, golpeó el protestantismo a través de la teología arminiana, de la teología esta en las iglesias metodistas, en las iglesias pentecostales, carismáticas y demás, mientras que el protestantismo calvinista no hizo lo mismo dentro del catolicismo romano. Solo un grupo de sacerdotes, creo que son los jansenistas, si no estoy mal, lo que era Pascal, mantuvieron una idea agustiniana acerca de la salvación o calvinista, y aún hoy en día la mantiene, pero son un grupo bastante pequeño, minoritario dentro del catolicismo romano, mientras que nosotros, el, el grupo mayoritario dentro del protestantismo son arminianos, y eso no lo podemos negar, menos en este tiempo, porque aún los países de estructuras calvinistas, donde aún quedan restos de la fe protestante, como los Estados Unidos de América, tienen más que todo iglesias arminianas, iglesias que mantienen esta, esta forma de entender el Evangelio. Ahora, los Países Bajos, que inicialmente incluían lo que hoy es Bélgica y Luxemburgo y partes del norte de Francia, fueron una de las primeras áreas en recibir el mensaje de la Reforma y la primera en producir mártires protestantes. Eh, con el tiempo, el número de mártires holandeses o neerlandeses mejor superó a los de cualquier otra nación europea. Eh, de hecho, ustedes recuerdan que en Holanda, en Países Bajos, perdón, aparece todo este grupo de pensadores reformados, brillantes, de lo que se llamó la Nadia Reformatia, la segunda reforma holandesa, y en donde aparecen el que yo cité ahorita, en una clase anterior, Brakel, eh, y en tiempos más modernos aparecerían Baffin, que fue primer ministro holandés, Kuiper, Dujeworth. En tiempos más recientes también aparecería Turretin, Bos, creo que el mismo Berkhoff nació en Holanda para después trasladarse hacia los Estados Unidos. Entonces, en este lugar, en los Países Bajos, hubo un movimiento, pero poderoso de la reforma. Entonces, de hecho, recuerden algo, los puritanos, aunque nacen en Inglaterra inicialmente, cuando fueron perseguidos en Inglaterra, se fueron hacia Holanda, hacia Países Bajos. Allí se establecieron hasta que fueron expulsados y nuevamente regresan a Inglaterra y luego salen hacia los Estados Unidos. Pero el, el puritanismo tuvo un impacto grandísimo dentro de la teología holandesa. Pero regresemos al relato. Bueno, hablando de la persecución, la peor persecución tuvo lugar bajo Felipe II de España, que gobernó sobre los Países Bajos desde 1555 hasta su muerte.
Las protestas populares incluyeron incursiones en iglesias católicas romanas y destrucción de imágenes. La intervención armada de Felipe comenzó una guerra a gran escala con William o Guillermo el Silencioso, príncipe de Orange, llevado a las provincias del norte a la independencia, llevando a las provincias del norte a la independencia de España. Estas provincias, conocidas como la República Holandesa, vieron que es un pedazo, adoptaron el culto protestante, mientras que las del sur, que hoy es Bélgica, permanecieron bajo el dominio español católico romano. Pero vayamos a las conclusiones que se tuvieron o que arrojó el sínodo de Dort. Las conclusiones del sínodo de Dort se informaron en un documento que es conocido como los cánones de Dort, que luego se agregó a lo que eran los documentos confesionales que hasta el momento existían en las iglesias holandesas. Junto a los cánones de Dort aparece el catecismo de Heidelberg, la confesión de fe belga, son las llamadas, las tres formas de unidad que aún aún conservan las iglesias reformadas en todo el mundo. De hecho, casi siempre cuando hay unas iglesias reformadas, uno sabe que las tres formas de unidad son las que regulan su culto, su discipulado y demás. Pero cuando aparecen las iglesias presbiterianas, recuerden que las iglesias reformadas holandesas eran esto, pero la iglesia presbiteriana surge en Escocia y de allí pasa a Inglaterra. Ellos van a tener como documento confesional principal la confesión de fe de Westminster, pero también van a tener el catecismo mayor y el catecismo menor para los niños. Bien, los cánones fueron escritos en latín simple, sin jerga académica, como un texto pastoral para laicos. ¿Por qué en latín? Todo el mundo académico en ese momento escribía en latín. Como antes los padres habían escrito en griego, aunque el habla que había llenado todo el imperio era el latín. Pero digamos que era una práctica común. Recuerden, Lutero escribió en latín, Calvino o Zwinglio escribieron en latín porque era el lenguaje común de los académicos. El sínodo creía que estaban compuestas para la gloria de Dios y para la integridad de la verdad de la salvación, la tranquilidad de las conciencias y la paz y el bienestar de la iglesia holandesa, según la traducción de W. Robert Goffrey de un prefacio a los cánones, en un prefacio a los cánones. En realidad, terminaron brindando consuelo y paz a todas las iglesias reformadas, tanto en la Europa del siglo XVII como en el mundo en tiempos posteriores. ¿Alguna pregunta, inquietud o aporte hasta acá? Vamos entonces entendiendo todo hasta ahora. Sé que ahora es un poco denso porque los aspectos históricos, querámoslo o no, siempre tienen muchas fechas, muchas personas, pero recuerden algo, en la historia, por lo menos en esta historia, está insertada la doctrina, las luchas apologéticas, las respuestas de la iglesia, y todo esto es muy importante que nosotros lo tengamos en mente, que lo estemos considerando. Ahora, veamos el resultado de esa condena. La teología de la Reforma, como un cuerpo articulado de doctrina, en lo relacionado con la salvación, determinó que el arminianismo era una forma de herejía. Aquí no había, entiendo el momento histórico, aquí no había tolerancia probable a nivel doctrinal, a nivel intelectual o espiritual frente al arminianismo. No es como hoy, pues entendemos que hay hermanos dentro del arminianismo, pero en ese momento era necesario condenar el arminianismo como una forma de herejía, que en sus puntos principales, como se expone,
regresaba al semipelagianismo del catolicismo romano, por lo tanto era de condenar. Entonces, considero que este punto no es un asunto menor, no es un asunto menor porque hay puntos que son tan contrarios dentro de la declaración de los remonstrantes, hay puntos que son tan contrarios al protestantismo histórico que no podía ser de otra forma, que no podía ser simplemente, no, sí, tranquilo, no ha pasado nada porque ellos son cristianos y lo que importa es el amor. No, 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 de esa manera no iba a funcionar todo esto, sino que por el contrario tenía que presentarse. No sé qué opinan ustedes sobre este punto, la condena del arminianismo como herejía. ¿Cómo deberíamos tratarlo hoy? Está bien que seamos, abro comillas, tan tolerantes. Eh, ¿Cuál es el pensamiento de ustedes? Me gustaría escucharlo. Abro el micrófono para ustedes. Hacemos bien, hacemos mal en darle la mano y tomarnos un café hoy en día con alguno de los hermanos. ¿Qué, ¿Cuál es la opinión de ustedes? Hoy han estado particularmente callados. No sé si es porque es viernes. Andrés, adelante, mi hermano. Buenas noches, pastor. Buenas Buenas noches a todos los noches. hermanos que están presentes. Primero que nada, tengo una pregunta que siempre me ha surgido. Cuando hablamos de semipelagianismo, ¿cuál sería la diferencia? ¿Cómo podría yo diferenciar entre el semipelagianismo y el arminianismo? Eso es uno, porque entiendo que cuando hablamos de semipelagianismo, el pecado sí afectó al hombre, pero lo grafica en una especie de que el hombre es como cuando está enfermo y Sí, entonces la salvación ellos la presentan de manera sinergista, es como que el, el médico le dice que se tome la medicina y el enfermo hace obedientemente lo que dice el médico. Entonces, esa es mi duda. ¿Cuál sería la diferencia circunstancial con respecto al semipelagianismo y el arminianismo? Y con respecto a la pregunta que hace usted, bueno, yo he escuchado a varios pastores, grandes maestros calvinistas que cuando hablan de los arminianos dicen que ellos prácticamente son nuestros hermanos, pero la pregunta mía es como, ¿es tan así? ¿Es tan sutil su teología con respecto a la soterología? Ya que sabemos que la escritura desde principio a fin nos enseña que la gloria siempre es de Dios. Entonces, cuando vamos a estos puntos esenciales respecto a la salvación, ellos atribuyen un poco, lo quieran o no, ¿cierto?, de la praxis, un poco de gloria al hombre porque ellos cooperan cooperan con la salvación. Entonces, lo que ellos esencialmente están diciendo es que la salvación no es enteramente del Señor y la Escritura dice todo lo contrario. Entonces, esa también es mi pregunta, porque veo muchos que como que dicen, no, son nuestros hermanos y que, como decía usted recién, eso, pastor. muchas gracias, Andrés, por la pregunta y el aporte. Bien, vayamos por partes. En primer lugar, digamos que la diferencia es más de énfasis, porque en el semipelagianismo el hombre da el primer paso y Dios lo completa. En el arminianismo Dios da el primer paso y el hombre lo completa. Esa es la diferencia de énfasis. La otra diferencia es que básicamente el arminianismo se trata de mantener dentro del protestantismo, renunciando a justificación aparte de Cristo, a pesar de su error, porque estamos convencidos de que tiene error, y que hay un énfasis en el hombre, tanto en el arminianismo como en el semipelagianismo. El arminianismo no acude a terceros para tratar de ser justificado. El semipelagianismo del catolicismo romano sí lo hace. Acuérdate del tema de las obras supererogatorias de los santos o méritos sobrantes. Eh, Eso sería añadido posteriormente dentro del catecismo católico romano, pero ya hace parte del sistema de doctrinas del semipelagianismo,
Y a eso tendrías que añadirle también la carga de todo el sistema sacramental, es decir, de todo lo que hacen dentro del catolicismo romano. Si fuera la declaración simple, es muy cercana a una y otra, pero el semipelagianismo tiene en su contra el peso de toda la tradición católico-romana que aparece en el catecismo y en todo lo escrito por eh, por los diferentes concilios de la Iglesia Católica Romana. Y cuando hablo de concilio me refiero a después de Nicea, de Nicea II, es decir, del 787 después de nuestro Señor Jesucristo. Después de ese año, ya donde todos los concilios están cargados o tienen una profunda influencia ya de toda la normatividad católico-romana. Entonces, en ese sentido, el semipelagianismo está muy lejos del arminianismo. Pero en cuanto a la salvación, al énfasis en el hombre, a la decisión del hombre, son muy, pero muy cercanos. No nos puede sorprender esto porque es así. O sea, hay una coexistencia entre ambas doctrinas. Y es por eso que, si tú lo has notado, a final del siglo pasado y en parte de este siglo, ha habido una especie de tranquilidad en el diálogo o el diálogo interreligioso o ecumenismo ha sido más desde la perspectiva eh, del catolicismo acercándose al pentecostalismo. Por ejemplo, tú has visto los movimientos de renovación carismática que en toda Latinoamérica han sido abundantes. Es decir, un servicio católico muy, muy movido, muy alegre, con banda, con grupo de rock al frente que cantan, con palmas, con todo esto. Y eso es parte justamente de ese acercamiento, porque hay mucho diálogo entre ellos, entre los pastores arminianos y el tema del semipelagianismo. De hecho, ya para ir cerrando esa parte, eh, tenemos también que los pastores, eso pasó mucho en Colombia, creo que también pasó con ustedes en Chile. Eh, los seminarios católicos romanos fueron utilizados por pastores protestantes, fueron utilizados por ellos para capacitarse. Entonces, ya te podrás imaginar, de pronto tú tomabas acá estaba la Universidad Javeriana, aquí en Colombia, que abrió el espacio para que muchos pastores se capacitaran y los pastores salían en últimas uniéndose como predicadores laicos a grupos de renovación carismática. Entonces, todo eso lo vimos. Ahora, la segunda parte de la pregunta tiene que ver con cómo tratamos nosotros hoy el tema el tema del arminianismo, qué hacer si lo condenamos, en fin. Tenemos que ser claros de algo. Dentro del arminianismo hay creyentes, pero eso no significa que su postura doctrinal o su posición doctrinal sea correcta de acuerdo a la escritura. Y yo creo que nosotros estamos llamados a decir, eso no es bíblico, eso no está bien, eso es un asunto que va en contra de lo que el Señor declara en su palabra. Yo creo que ante esas cosas nosotros estamos llamados a levantarnos y a decir, no, 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 no comulgo contigo en eso, no puede ser. Pero eso no implica que nuestra defensa deba ser con mansedumbre. Yo tengo un conocido que él hoy en día ya debe estar pensionado del Ministerio de Educación acá en Colombia. Él es teólogo católico, formado en el furor del fuego católico y demás. Y las veces que nos encontrábamos, porque ya tengo bastante tiempo que no lo veo, las veces que nos encontrábamos nos sentábamos a hablar con toda seriedad, a discutir aspectos doctrinales y uno los lleva a la escritura y se quedan pensando. Ellos casi siempre acuden más a la filosofía y a la tradición, pero uno los lleva a la escritura y les muestra por la escritura las cosas. Y creo que uno está llamado a eso, no a estar
peleando, sino a presentar defensa del Evangelio. Entonces, mi hermano, eso era lo que podría decir. No sé si hasta ahí está bien o de pronto surgió alguna otra inquietud basada en lo que ya hemos conversado, ya hemos hablado. No, no, perfecto, pastor. Muchas Ok. gracias. Solamente Cristian. disculpe, solamente añadir que, no sé si me voy a hacer del tema, pero hoy en día, gracias al Señor, la teología reformada ha impactado mucho en Sudamérica. Lo que sí se ve hay harta necesidad y harta hambre por aprender ya. De hecho, del estar aquí, este seminario en nuestro país, para nosotros es una gran bendición, pero lo que veo yo es que muchos jóvenes hoy día están estudiando y, y presentan, se supone que nosotros presentamos el Evangelio de la gracia sin gracia, y eso es lo que me preocupa. A mí como pastor, como visualizo todo esto, sobre todo en las redes sociales, es increíble cuando una persona trata de aplastar a otra, Sí. olvidando que nuestra tarea es traerlos, convencerlos. Sabemos que la obra la hace el Espíritu Santo, pero nosotros por medio de los medios de gracia que el Señor nos ha dado, es tratar de convencerlos y traerlos a la fe reformada, que sabemos que es la fe bíblica y que todos tenemos un trasfondo arminiano, como dice el hermano Cristian. Entonces, eso yo creo que es importante recordarlo. Mirar con gracia a aquellos que hoy día aún no tienen la doctrina correcta, pero en base a algunas doctrinas esenciales sí son cristianos y hay que amarlo en el Señor. Muchas gracias, mi hermano. Gracias de verdad. Cristian. Sí, buenas noches, pastor, Buenas y noches, hermano. amados compañeros o hermanos de milicia. Eh, bueno, mientras escuchaba al pastor Andrés, igual yo siempre tengo esa dificultad de definir porque el semipelagianismo con el arminianismo, que yo en un momento dado llegué a pensar que eran exactamente lo mismo, pero después de lo que hemos ido estudiando, me queda más claro que el semipelagianismo influyó al arminianismo solo en, en algún aspecto, no en su totalidad. Eso es lo que yo más o menos entiendo. Y esto es muy importante porque se define el fondo teológico de ambos pensamientos. Yo que fui católico apostólico romano durante 15 años de mi vida, 16 casi, yo lo cuento medio en broma, pero también es en medio en serio. Me faltó poco para ser sacerdote. Eh, casi era el monaguillo de la iglesia. Y para mí es un tema, para mí es un tema para tener un fundamento siempre cuando hay que debatir o defender el evangelio. Eso es una cosa, sí, no sé si podemos decir que el semi-pelagianismo es catolicismo puro, en un sentido, y que el arminianismo fue influenciado en algunos aspectos del semi-pelagianismo, no en todos. Eso es como un comentario y una pregunta a la vez. Eso en cuanto a lo primero. Sí, yo creo que sí, Cristian, que como decía también, el semipelagianismo tiene la carga de todo lo que añadió el catolicismo romano posteriormente, porque no es solo la declaración llana de cómo es justificado el hombre, sino que a eso le añade una amplia tradición que dice, para ser justificado se requiere esto y cualquier cantidad de cosas. El sistema sacramental debe ser bautizado a los 8 días o dentro de tanto tiempo, donde se pone el nombre, luego eso te quita el pecado original, luego viene la confirmación o la primera comunión, que te quita otros pecadillos más de los que has cometido, y luego la confirmación, y todo ese sistema sacramental elimina a Cristo de en medio. Cristo solo aparece de nombre en un sistema como este. El arminiano por lo menos tiene presente al Señor, y de ahí a que la salvación, cuando son alcanzados por Cristo, al igual que nosotros, dicen gloria a Dios porque Cristo me salvó en medio de todo eso, y oran en agradecimiento y fe al Señor. Entonces, creo que esto es importantísimo entenderlo, y es importantísimo que lo tengamos en cuenta en este momento.
Sí. Sí, lo otro, dicho eso, yo creo que el gran problema del arminianismo es más soteriológico que cualquier otra rama dentro de la teología o dentro de la praxis cristiana. Esa es mi impresión. Sí. Ahora, cuando usted nos plantea cuál es nuestra postura, o sea, Sí. Eso son es una de las sentimientos partes que me encontrados. gusta. Eso es lo que quisiera analizar también en medio de todo, porque ¿qué hacemos con esto? Claro, Estamos, porque estamos coexistiendo en los mismos espacios, correcto. asistimos a los mismos centros comerciales, somos amigos, salimos de algunas iglesias. Este, ¿Qué hago? ¿Paso por encima de ellos y lo ignoro? ¿O nos sentamos y qué hacemos en todo esto? Es ¿Qué? que lo que pasa es que desde mi experiencia, como siempre he dicho, cuando redescubrí la teología reformada y el pensamiento reformado, empecé a tener una lucha interna con muchos, pues esto va a ser muy humano lo que voy a decir, pero con sentimientos encontrados, porque por un lado había un gozo tremendo por haber sido iluminado por la gracia de Dios y las escrituras acerca de lo que es el real evangelio, porque para mí si me preguntan, la pureza evangélica, bíblica, está en el pensamiento reformado, es lo que más se acerca, por así decirlo, es la único que nos puede llevar a un conocimiento real de Cristo, real de la teología, real de todo lo que implica la piedad que a Dios agrada, la religión que la única que Dios en un sentido práctico nos dejó. Pero resulta que yo también pienso que son herejes los arminianos. Así, cuando me voy en la dura, así, confrontarlos, es una herejía. Pero también después no puedo dejar de pensar en mis amados hermanos que tengo en la congregación, que ya son ancianos y que los respeto mucho, pero que el arminianismo está arraigado en sus corazones. O sea, cuando uno les dice que en la salvación nadie coopera a la luz de la Escritura, ellos terminan cuestionando eso y diciendo, no, es que no No, puede es ser. muy duro. Recibir Sí, esa verdad, para ellos recibir esa verdad es durísimo, entonces durísimo, porque ese es un tema, pues un tema para nosotros. Yo creo que a lo mejor para algún hermano que es compañero de este seminario no es tan complejo porque están en una congregación que, que, su fundamento es la teología reformada, que están adheridos a la confesión de Westminster, que están adheridos como el hermano, hay un hermano que siempre dice Bautista 1689 siempre y está adherido a esa confesión. sí. Mi realidad no es así. Nosotros, yo lo analizo con un hermano y muy amigo, nosotros no tenemos casi ninguna cercanía, ninguna confesión. O sea, nuestro fondo teológico como iglesia a la que yo pertenezco, el más puro, el más sano que tiene el arminianismo, pero influenciado de manera tremenda con la teología contemporánea, con la teología liberal. Entonces, eh, entonces es un tema para aquellos que estamos como en esta brecha de seguir, de seguir defendiendo. Y a mí me duele el alma decir a los hermanos que piensan o que defienden el arminianismo sin saberlo ellos, porque ese es otro tema, porque hay hermanos que lo ignoran. Hay hermanos que lo ignoran, que su pensamiento teológico es arminiano. Entonces, cuando uno los confronta y le dice con tristeza en su corazón, eso es una herejía, también uno debe estar causando algún dolor en su alma. Y es difícil para mí, yo no estoy capacitado para responderle, esta debe ser nuestra posición, Ok, porque, porque es difícil, o sea, yo sé, es mi responsabilidad que yo debo defender la sana doctrina, y eso no me puedo yo escapar de ello, no puedo así es. yo tratar de quedar bien ni con mi pastor. En una ocasión discutí con mi pastor sanamente y él llegó a decirme, bueno, lo que tú estás buscando que yo nunca más te ponga a predicar ni te invite a las iglesias que administro a predicar, porque tú has cambiado de aquí hasta un tiempo tu manera de enseñar, de impartir el evangelio. Y yo le dije con dolor de mi corazón, pastor, pero yo debo obedecer primero a Dios y Sí, después a usted. En cuanto a sana doctrina, pídame cualquier cosa, que yo le barra a la iglesia, yo lo voy a hacer con gusto, que yo esté de portero, se lo voy a hacer con gozo, pero no me pida que yo trance la sana doctrina, no, eso no lo voy a hacer y yo creo que usted lo sepa. Y si es que tengo que privarme de estarle predicando los domingos o en su iglesia, bueno, me privaré,
habrá otros campos que Dios abrirá, le Así dije, sí. es. Pero ese es un tema para mí. Así es. Cristian, gracias, mi hermano, de verdad, por compartirlo. Víctor. Gracias, Pastor. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Sobre esta condena como herejía del arminianismo, igual hay que ponerla en su contexto histórico, porque en el sínodo de Dort no solamente se estaba condenando el arminianismo como un planteamiento teológico, sino también por los rumores y las falsas calumnias que se levantaban alrededor del arminianismo. Por ejemplo, yo acá estaba leyendo los cánones de Dort y se hablaba de que los arminianos habían levantado calumnias como, por ejemplo, que la predestinación llevaba, digamos, el corazón de los hombres, los desviaba de la piedad. Incluso hacía esto una comodidad para la carne, para el diablo, una fortaleza de Satanás, y en las conclusiones aparece que se llama, digamos, a quienes quieran juzgar la fe de las iglesias reformadas no por las calumnias que se han desatado aquí y allá, dice, sino por lo que realmente se está exponiendo en el sínodo. Entonces hay que también considerar que había un contexto específico y, y muy probablemente, digamos, ahora tenemos otro contexto. Yo realmente creo de que muchos de nuestros hermanos arminianos en el corazón son calvinistas, porque ellos pueden cantar sí yo sé que la sangre de Jesús es eficaz, y lo cantan a todo pulmón, y lo creen efectivamente, y muy probablemente defienden muchas de sus doctrinas arminianas, porque digamos es lo que se les ha enseñado, pero en el fondo saben, y su seguridad finalmente está en Cristo. Tiene la misma comunión que pudo haber tenido Whitefield con John Wesley. Sí, Ambos se eran los consideraban mejores muy amigos. hermanos, los mejores amigos, y compartían, y ellos finalmente el tronco común era la fe evangélica, es decir, las 5 solas, y sobre todo la fe en Cristo. Eh, hay algo con relación a eso. Tú sabes que alguna vez Whitefield le dijo a Wesley, después de que él había propuesto una forma de obrar, no sé si fue que habló de no sé cuánto tiempo de oración, y que sus rodillas, no sé qué, no recuerdo qué fue bien lo que dijo Wesley, pero eh, la respuesta de Warfield fue: tu Dios es Satanás, le dijo. Por esa forma, o sea, condenó duramente eso. Pero el contraste con esto es que cuando muere Warfield, Wesley fue el que estuvo en su funeral como predicador. Y cuenta la historia también que alguna vez le preguntaron a él si él creía que Wesley, a Warfield, si alguna vez si creía que Wesley era salvo. Y se quedó mirando al que le preguntó, diciéndole: mira, seguramente cuando lleguemos al cielo, Wesley estará en un lugar tan alto que será difícil poderlo ver allá, y su luz brillará en Cristo de una manera increíble. Es decir, lo que quiero ilustrar con esto es que tú puedes tener una posición fuerte, eh, defensiva, una apologética correcta dentro del protestantismo, sin que eso implique llegar al tema de la enemistad, del tema personal, en donde estamos prestos a acabar a nuestros hermanos. Eh, es un tema, por eso lo planteamos, es un tema delicado, pero es un tema actual y que es un tema que cabe dentro de esta soteriología. Gracias, Víctor. Bien, Galo, y luego el pastor Esteban. Hola, hola. Hola, Galo, ¿cómo estás? Un abrazo, hombre. Dios le bendiga. Ya hasta se me olvidó que iba a preguntar. El tema es bastante complejo, porque hoy día encontramos iglesias, no sé cómo le llaman a las iglesias bautistas que no son reformadas, no sé cómo le llaman. Generales. Ah, ok. Bueno, uno se encuentra iglesias bautistas generales que tienen una mezcolanza entre arminianismo y calvinismo. Por ejemplo, la salvación no se pierde, eso es correcto.
pero también te hablan de del libre albedrío, y hay una mezcolanza, una mezcla que uno no sabe si es chicha o limonada, ¿no? Y eso es bastante, por ejemplo, en el caso mío, yo soy de la Iglesia General, ¿verdad? General. Y eso, desde que me convertí al Señor, ha sido una batalla, porque a uno le enseña al principio todo lo que uno va aprendiendo y uno va investigando con el tiempo, ¿no? Y entonces, muchas de las cosas que he encontrado estudiando, viendo videos, me ha dado paz en mi corazón que no estaba yo equivocado, o sea, yo no era el loco. Entonces, una de las preguntas que quería hacer es la siguiente. Usted dijo hace un momento que hay hermanos dentro de los arminianos que son hermanos nuestros, o sea, hace una diferenciación. ¿Y cómo diferenciamos a aquellos que son hermanos de los que no son hermanos? Porque todos están dentro de la misma iglesia y todos creen lo mismo. Esa es una pregunta. Dos, podríamos decir en este tiempo, ¿verdad? Tomando las palabras de mi hermano Víctor, en el contexto histórico en que se produjo esta controversia a este tiempo, que estos hermanos no son herejes entonces. Tres, estos hermanos van al cielo. Bueno, vamos por partes. El hecho de reconocer, cómo reconocer a un creyente de un no creyente, evidentemente hay un elemento doctrinal, que el confesar a Cristo como Señor, como Salvador, es el punto fundamental en todo esto, en la confesión de la Trinidad. O sea, esto es innegociable, la confesión de lo que creemos sobre la bendita Biblia. Si creemos en ella de tapa a tapa, obviamente, son puntos, pero el hecho, también el fruto, creo que es fundamental en esta parte, porque lo que se aplicaba para los falsos profetas, que dijo el Señor, por su fruto los conoceréis, se aplica también en este caso. Sí. Segundo, se me había pasado decirle a Víctor, pero gracias Galo por recordarme. Justamente, juzgamos al hereje es por lo que declara, por lo que declara. Hay muchos arminianos, como bien lo sabemos, que son cristianos verdaderos, pero dentro del mundo, el mundo arminiano es una verdadera herejía decir que el hombre no está muerto en delitos y pecados. Y yo creo que eso, a pesar de eso, claro, porque tú puedes confesar a Cristo, eres salvo por la obra de Cristo, por lo que Cristo hizo. Pero por otro lado, estás proclamando una herejía. No es una deficiencia teológica, sino una herejía verdadera. Entonces, ahí es donde dice, bueno, sí, confiesas a Cristo, Cristo te salvó, y ahí respondo a la tercera pregunta y vas al cielo. Pero el otro tema es serio. El otro tema es que por otro lado estás declarando una herejía, igual que la elección condicionada es una herejía. Es decir, ¿por qué? Y es una herejía porque parte de una declaración de lo que Dios, de la forma como Dios no conoce. Cuando vuelves a Dios dependiente de una contingencia, es una herejía. Entonces yo creo que esas cosas, pues hay que hablarlas con franqueza, sin rabia, pero con franqueza. Y hay que detenerse pues a mirar. Sí, Galo, voy a darle la palabra al pastor Esteban. ¿Vamos bien? Sí. ¿De dónde es ese acento tuyo? Tú parece de Colombia y por acá por el lado de la costa más exactamente. No sé de dónde eres tú. Sí, Galo, no te escucho. Estás en un mute. Ah, de Venezuela. Ah, ok, sí, Caribe, el acento Caribe. Pastor Esteban. Estás en mudo, ya. Pastor, no te escuchamos. ¿O soy yo el que no escucha? Aló. Ya, ahora sí, ahora sí. Yo estoy de acuerdo con lo que se ha ido diciendo, pero solo quería poner un punto sobre la mesa, un poco lo que decía usted recién, pastor, y es, si nosotros vemos que la Escritura habla de que la salvación es completa del Señor, ¿verdad? Y cedemos ante una posible salvación de un arminiano, o en cualquiera de sus formas, pero que diga que él es salvo debido también a sus méritos, aunque sean mínimos, podríamos concluir que ese es otro evangelio y por lo tanto es un anatema o un maldito.
Segundo, si evaluamos solo los frutos, caemos en otro problema, porque si bien el fruto tiene su lugar, debemos tener cuidado también, o sus conductas externas, ¿verdad? Para decir, bueno, pero igual vive como un cristiano. Yo caricaturizando o extremando solamente el punto para la reflexión conjunta, nada más lo pongo así. Podríamos decir que incluso los falsos testigos de Jehová tienen buena conducta, tienen buenos frutos, podríamos decir, entendiendo que pero ellos profesan herejía. Entonces, creo, y diciendo estas dos cositas ahí para agregar solamente a la mesa, a la conversación, pastor, creo que es un tema bien complejo y creo que lo que nos puede ayudar es diferenciar entre la institucionalidad como tal, o sea, una iglesia que defiende férreamente la herejía arminiana, que nosotros no debiésemos tener con esa institución comunión íntima, y segundo, diferenciarla del hermano que sin tener mucho conocimiento va a esta iglesia, pero que efectivamente él cree en Cristo. Yo recuerdo, y termino con esto, por un hermano que hace mucho tiempo me invitó a la casa de campo que tiene en su abuelo, a veranear ahí, y pude conversar con el abuelo, y que es el jefe en realidad vive solo con su esposa, ya son unos ancianitos, y él se levantaba todos los días a las 6 de la mañana a caminar al campo a orar, y leía su Biblia. Y entre la conversación, mi pregunta fue, ¿por qué usted es salvo? Y él decía, él siendo pentecostal incluso, pero en zonas de campo se ha esforzado caminando para llegar ahí al culto. Y él decía, solamente puedo decir que soy salvo por lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Amén. Y yo le dije, bueno, somos hermanos, porque él tenía una visión debido a su nieto, un poco negativa de los reformados. Entonces, cuando tuvimos esa conversación, nos abrazamos. Me dijo que bueno, ves, que podemos ser hermanos, y yo, pero por supuesto. Entonces, para terminar, creo que es bueno quizás, pastor, hacer esa distinción entre institución, que defiende el arminianismo como tal, y hermanos particulares que son creyentes en Cristo y que van a esta iglesia, y que incluso pueden que mueran en esa iglesia. Así es, así es. Y al revés, tenemos muchos cristianos reformados de teología calvinista que conocen muy bien la doctrina, pero que tal vez su corazón no confía solamente en Cristo y que incluso no son salvos también. Aunque Sí, tengan... es totalmente correcto. cierto, pastor. Es totalmente cierto. Muchas gracias. Vamos a tomarnos unos minutos, vamos a descansar, estirarnos un poco y luego regresamos acá a seguir con nuestra clase. Bueno, y aprovecho y recargo un poquitito mi celular que se está quedando. Bueno, ya nos vemos. Si tenía 8:73, de hecho, de todo lo que hablábamos en delantito y escuchaba las diferentes posturas y debates, no sé si será correcto definir, por ejemplo, las iglesias de postura arminiana, decir que son menos puras que en cuanto a la teología, en cuanto a la doctrina, que las iglesias calvinistas o reformadas, decir que son menos puras en ese aspecto. Doctrinalmente sí. 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 Es la mejor manera para no ser tan cruel, aunque yo creo que si vamos, porque lo que decía el pastor Galvez, acerca de que si el fondo ellos están presentando un evangelio que no va acorde a la sana teología y a la sana doctrina, viene siendo otro evangelio. Pues, lamentablemente sí, no podemos zafarnos de eso. Sí, lo que pasa es, como dice el pastor Galvez, y yo estoy de acuerdo en eso, el tema de que cada caso es un caso diferente, cada caso es un caso distinto. Tenemos que examinar a cada persona, pero la institución, sin lugar a dudas, es una institución que no tiene la sana doctrina, que no guarda la sana doctrina. Entonces, eso es, creo que hay que mantenerlo de esa manera. Sí. Bien, vamos a avanzar un poquito y luego abrimos nuevamente el micrófono. Hablemos de una breve perspectiva histórica de la teología reformada en cuanto a la salvación. Cuando vemos los nombres de Lutero, Calvino y Zwinglio, hablamos de
reformadores magistrales. Ellos son la base de la reforma, ¿cierto? Podríamos añadir uno que otro nombre, Farel, Bucer o tal vez Melantón y Bess. Pero básicamente esto, ellos escribieron amplios tratados sobre la gracia, que es el tema que diferencia la salvación por gracia, pero ninguno tuvo que presentar un resumen soteriológico de 5 puntos. Eso ocurrió fue en los cánones de Dort. Ahí que vemos que aunque el concepto bíblico, la realidad bíblica de la salvación por gracia siempre está allí presente, la teología tiene la tendencia a crecer, a presentar con mayor claridad las verdades eternas. Sí, eso hace la teología. Toma preposiciones muy, muy precisas y las presenta para que las entendamos mejor. Segundo, o B, las denominaciones históricas del protestantismo. De la división del protestantismo en la historia, encontramos iglesias arminianas e iglesias calvinistas o reformadas. Entre las arminianas, pues tenemos, obvio, las iglesias metodistas y pentecostales. Allá en Chile me enteré de la fusión que hay entre la iglesia metodista pentecostal, que me pareció una cosa eh, fuera, fuera de los parámetros de lo que estoy acostumbrado en mi país, porque es una mezcla explosiva. Una mezcla explosiva, sí. Pero bueno, metodistas pentecostales son las más conocidas, mientras que entre reformadas, las reformadas propiamente dichas, las presbiterianas y bautistas particulares y también las iglesias congregacionales. En nuestro tiempo hay mezclas de toda clase. Por ejemplo, hay iglesias pentecostales que hoy en día son reformadas. Claro que no van a tener este nombre, pentecostales, sino continuistas moderadas o continuistas. Hay iglesias denominadas bíblicas que aquí en Colombia esto lo usan para poder mantener algunos elementos contemporáneos dentro del culto reformado, a pesar de que abrazan la doctrina de la gracia, se identifican con las olas de la reforma, pero esto pasa. Hay congregaciones llamadas integrales, no sé si ustedes allá las tengan, que se dedican no solo a predicar, sino a una labor social fuertísima, y algunas otras fuera de los parámetros que nosotros entendemos como las iglesias emergentes, que ya han llenado todo el continente, por lo menos todo el sur del continente. Bien, luego encontramos este tema de la continuidad en el pensamiento reformado. ¿A qué nos referimos? Bueno, algunas veces pensamos, sobre todo con este despertar de la fe reformada en América Latina, que la reforma empezó, o decimos, bueno, la reforma empezó en 1517 con Lutero, y a veces pensamos que la reforma salió de la nada. No, apareció Lutero y hacemos lo que quiso hacer aquel católico romano que dijo: un jabalí ha aparecido para pisotear el campo del Señor, para destruir. No, ya los movimientos venían. Y de hecho, no solo son los prerreformadores, Hus, Savonarola, Wycliffe, no, sino que la fe reformada es una realidad continua en la historia. Algunos se limitan a estos eventos del siglo XVI, pero para encerrarla en el tiempo. Otros dejaron el pensamiento allí, pero vemos la continuidad a través de los puritanos, lo que se llamó la posreforma, una parte de los fundamentalistas en los Estados Unidos y los movimientos independientes muy definidos en Latinoamérica y los Estados Unidos a finales del siglo XX y las 2 primeras décadas del siglo XXI, que es lo que estamos nosotros viendo ahora. Pero también debemos entender que hubo continuidad histórica, como vemos en los pensadores patrísticos, en la patrística. Por supuesto, el gran San Agustín de Hipona, es sin lugar a duda el más grande teólogo de todo este periodo de tiempo, incluso antiguo, porque ni siquiera fue un pensador medieval. Aurelio Agustín
realmente muere antes de la caída del Imperio Romano. Y eso lo ubica en la Edad Antigua, no en la Edad Media. Entonces, pero su pensamiento influyó, su pensamiento a todos los pensadores de la Edad Media. Sus temas son muy claros. Podríamos citar ya en la Edad Media a Tomás de Aquino, con su Suma Teológica, que, insisto, es difícil de leer, pero que sin lugar a dudas tiene un aporte valioso. Él y los otros autores escolásticos, sobre todo Anselmo. Anselmo tal vez sea el más importante de todos ellos, sobre todo al definir el tema de la expiación, que en soteriología tanto nos interesa, tanto nos importa. Anselmo, con su libro Cur Deus Homo, ¿por qué Dios se hizo hombre?, es tal vez la figura más representativa de toda esta escolástica, y su planteamiento que acerca y acercaría al mundo reformado después de él, porque él es un escolástico, pero el mundo reformado que vendría después de él lo acercaría a la expiación o a la formulación de una teoría de la expiación que fuese coherente, teológicamente coherente, como posteriormente la entenderían los grandes pensadores de la Reforma. De hecho, yo creo que este es uno de los grandes, entre los pocos cambios que hubo en el pensamiento teológico en cuanto a la cristología, la aplicación de la salvación y demás. Yo diría que Anselmo es uno de los que logra ese avance, porque recuerden algo, después de Calcedonia, desde el concilio de Calcedonia, la cristología no sufrió grandes cambios sobre la persona de Cristo, pero en cuanto a la obra, Anselmo tuvo algo que decir. Entonces, es mucho de lo que podemos decir sobre esto, pero siempre tengan en mente esto: continuidad en el pensamiento reformado. Siempre ha habido. No aparecimos un día cualquiera, en un momento a alguien se le ocurrió, a Lutero se le ocurrió que debían cambiar las cosas. No, para nada. Simplemente Dios siempre ha mantenido su testimonio en la historia. De hecho, uno de los pensadores de ustedes, chileno, Manfred Svensson, es sin lugar a duda uno de los que más ha escrito sobre este tema de la continuidad del pensamiento reformado. Bien, vayamos entonces a los 5 puntos de la fe reformada. Yo creo que es como pretencioso decir 5 puntos de la fe reformada. Vamos a mejor a poner 5 puntos de la soteriología reformada. ¿Les parece? Sí, porque la fe reformada como sistema creo que envuelve mucho más que 5 puntos, ¿cierto? Vamos a corregir aquí. Y aquí está el tulip, ¿verdad? Inhabilidad total, elección incondicional, expiación limitada o particular, gracia irresistible o eficaz. Y obviamente, perseverancia de los santos en la fe. Ese es el tulip. Vayamos entonces a cada uno de estos aspectos a mirarlos. Vamos a leer los textos que aparecen aquí. Abran sus Biblias. Abran sus Biblias. Primero a los Corintios 2:14. Vamos a leerlo. Primero a los Corintios 2:14. Dice: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque si se disciernen espiritualmente. Cuando hablamos de inhabilidad total, bueno, primero quiero dar la base bíblica. ¿Por qué este pasaje primero? Porque si ustedes miran en sus Biblias, hay una referencia a un hombre natural, es decir, un hombre que no ha sido regenerado.
un hombre que no ha nacido de nuevo. ¿Qué dice la Escritura sobre ese hombre natural? Dice que este hombre no acepta las cosas del Espíritu. Y la razón por la cual no acepta eso es porque para él son necedad. Reina Valera dice, son locura, porque para él son locura y no las puede entender. Es decir, no llega a su alma, porque se disciernen, se comprenden, se abrazan, se aceptan espiritualmente, y él no tiene el espíritu para hacer ese ejercicio de piedad. En cambio, versículo 15, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Es decir, hay algo que Dios hace en el hombre para que pueda entender. Mientras no lo hace, o si no lo hace, el hombre sigue siendo un hombre natural, un hombre sin la capacidad para entender las cosas del espíritu. Luego, Génesis 2:17. Génesis 2:17 dice: pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Qué pasó? El hombre comió el árbol y murió. Tuvo una muerte espiritual que tiene unas connotaciones bien claras. No son metafóricas, sino reales. La muerte espiritual es una realidad y de allí deriva la muerte eterna. Pero la muerte espiritual básicamente es el estar lejos de Dios. El hombre es apartado de Dios. ¿Y cuál fue la señal de que el hombre murió espiritualmente en su relación con Dios? Que fue expulsado de Edén. En términos pactuales fue expulsado del Edén, que es el símbolo claro de la muerte espiritual. El primer Adán seguramente percibió en su alma esta muerte, esta ruptura con Dios, fue expulsado, sacado, pero la pérdida de todos sus bienes, en ese momento el Edén hacía parte del pacto de obras, era su heredad mientras se mantuviera en el límite, en el lindero del pacto de obras. El hombre sale y con la caída de Adán, pues cayó todo el resto de la humanidad, caímos todos. Romanos 5:12, un texto muy conocido por nosotros. Romanos 5, vamos a mirarlo acá. 12 dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Estoy leyendo en Biblia de las Américas. Por tanto, todos pecaron. Entonces, en este caso, lo que vemos es una imputación inmediata del pecado de Adán a toda la humanidad. De hecho, la teología reformada aquí tiene una diferencia considerable en la teología reformada actual con Agustín de Hipona, porque para Agustín el pecado estaría en los lomos de Adán, no se imputaría directamente, no hay algo así como una imputación. El tema de la imputación aparecería con Anselmo, se lo había dicho. Pero entonces aquí lo que vemos, lo que dice la Biblia es de una imputación inmediata. Es lo que dice el texto bíblico, que el pecado entró al mundo por un hombre, fue imputado y por la muerte y la muerte por el pecado. Todo esto fue imputado a la raza por la caída del representante federal. Por eso nuestra teología es federal. Entonces, bien, pero todavía no estamos desarrollando el tema del federalismo. Solo quería resaltar el hecho de que hay una caída dramática que inhabilita al hombre para buscar a Dios. Segundo a los Corintios 1:9. Dice: de hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios,
que resucita a los muertos. Es decir, aquí el apóstol Pablo está diciendo que en el hombre solo hay muerte para que la confianza no esté en él, sino que confíe en Dios que resucita a los muertos. Efesios 2, del 1 al 3, es tal vez uno de los textos más conocidos para probar bíblicamente la doctrina de la total inhabilidad o de la incapacidad total o de la corrupción radical. Dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí se describe, bueno, hay un contraste que plantea el apóstol inspirado por el Espíritu de Dios entre la nueva vida y la vida pasada. La vida pasada es presentada en términos de muerte, la vida del hombre sin Dios, muerto en delitos y pecados, lo cual concuerda plenamente con Génesis capítulo 2, capítulo 3, la advertencia, el cumplimiento de la advertencia, Romanos capítulo 5, la muerte en Adán, la imputación del pecado, y nos habla de una condición, es decir, observamos que la inhabilidad total ocurre en el alma del hombre, es decir, internamente, pero también ocurre en su relación con Dios, es decir, externamente. El hombre muere en su corazón, pero en cuanto a su relación con Dios, hay un distanciamiento que requiere un acercamiento. Entonces, la situación es simplemente terrible. Y todo eso habla de un ser humano que está muerto en sus pasiones, satisfaciendo los deseos de la carne, de la mente, es decir, el cuerpo, el alma, y que como consecuencia de ello, la ira de Dios está puesta sobre él. Eso es lo grave de toda esta situación. Efesios 2, del 1 al 13, Efesios 2:12, dice, recordad que en este tiempo estabais separados. Mire cómo habla también de esta muerte espiritual, de esta inhabilidad total. Estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, primero hablamos de la parte interna, pero también abarca este tipo de muerte, toda la condición, la relación con Dios. Jeremías 13:23, permítanme. Un texto del Antiguo Testamento dice, ¿puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Así vosotros podréis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. Pero recordemos que ese texto no solo se refiere a un asunto de conducta, sino a un tema que va mucho más allá, una condición del alma, del corazón, de la disposición. ¿Por qué lo decimos? Pues lo decimos porque las referencias que hace Jeremías son a la piel no muda, no cambia de color. Alguno podrá hablar de la despigmentación de Michael Jackson, pero Michael Jackson tenía una enfermedad degenerativa que era un vitiligo que no le permitía, que su piel estaba cambiando no porque él quisiera, sino porque eso era lo que ocurrió en él. Pero la piel no muda, no cambia. Yo nací trigueño y así moriré, a menos que sufra una enfermedad. Pero luego habla de la piel del leopardo, las manchas no se pueden quitar. Entonces dice, ustedes están ahí acostumbrados a hacer el mal.
Por eso algunos dirían, no, pero es que este ejemplo de Jeremías no corresponde. No, es que Dios lo hace corresponder porque lo que está hablando es de una situación inmodificable. La conducta de la criatura caída es inmodificable, es incambiable. Las acciones, los pensamientos, las palabras de la criatura caída no pueden cambiar, como lo presenta el texto bíblico que acabamos de leer. Y Salmo 51:5. Dice, he aquí que yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Entonces, desde el mismo momento, como dice MacArthur, cuando nace un bebé, ha nacido un pequeño pecador y en pecado me concibió mi madre. Bien, ¿cómo es la formulación de la doctrina? Bien, esta doctrina se refiere al efecto del pecado y la corrupción en la totalidad de la persona. En la totalidad de la persona. Ser totalmente depravado, mire, significa sufrir de una corrupción que invade la totalidad del ser. El pecado afecta cada aspecto de nuestra alma, cuerpo, mente, emociones, voluntad. Está totalmente caído. Claro, cuando ustedes lean a Aquino, seguramente Aquino va a decir que la voluntad no cayó. Perdón, sí, va a decir que la voluntad o el intelecto no cayó. Pero la prueba bíblica nos dice que sí cayó. La persona total es corrompida por el pecado. No hay un elemento, no hay un átomo. Y bueno, y el espíritu no puede dividirse. El espíritu es simple, entonces no puede sufrir divisiones. Pero no hay un átomo del cuerpo que permanezca ajeno a esta corrupción. O como dice R.C. Sproul, no queda ni una isla de rectitud vestigial sin ser afectada por la caída. Sproul también decía que estábamos podridos hasta el núcleo. Entonces, ¿qué hace? El pecado penetra cada aspecto de nuestra vida sin dejar resto de una virtud asilada. No hay nada bueno en nosotros. Por eso decíamos que R.C. Sproul le llama también la corrupción radical. Permítanme también citar a Edwin Palmer en el clásico que les había dicho, el de Doctrinas Clave. Palmer afirma que aunque afirmamos que el hombre natural, el que no ha sido regenerado por el Espíritu, puede hacer el bien relativo, es necesario volver a insistir en que incluso este bien no es fundamentalmente verdadero bien a los ojos de Dios. La razón de esto es, como dice la confesión belga, que están ausentes la motivación del amor y la fe. Miren, C.S. Lewis, creo que es en Los Cuatro Amores, nos dice en ese texto que los seres humanos no hay una sola cosa que no hagamos por interés. Eso es totalmente cierto. Es decir, nuestra motivación es totalmente errada. Yo me ponía a pensar sobre eso hace años cuando leí ese libro. Yo decía, pero ¿no habrá alguna motivación real, bondadosa en el alma del ser humano que nos lleve a hacer algo bueno, hacer algo que sea aceptable más allá de lo moral? Y entonces me ponía a pensar en las obras de los filántropos. Sí, una persona desea hacer el bien. Se decía, ¿cuál es el motivo? Y hablaba con hermanos, ¿cuál es el motivo del filántropo de hacer el bien? Entonces, alguna vez alguien me respondió, mira, Alex, el motivo es el bien de los hombres.
Y cuando dijo así, el bien de los hombres, ahí está el problema. Ahí está el problema en la motivación. Porque si la motivación es primero el bien del hombre porque sí, entonces no le da gloria a Dios. Entonces la obra ya está totalmente apartada de toda razón. Entonces están ausentes de la motivación del amor y la fe. El amor a Dios debería ser la primera razón por la que el hombre obra para Dios. ¿Ustedes se acuerdan la, lo que pasó con la mujer, con la viuda que dio la moneda? Dio un cuadrante, que dio una blanca, creo que un cuadrante era mucho. Dos blancas. Dos blancas. El Señor dijo, esta mujer en su pobreza dio todo lo que tenía. Entonces a veces se piensa que la motivación fue correcta por dar todo lo que tenía. Dijo, los demás dieron de lo que les sobraba. Entonces el problema realmente no era lo que dio, sino la motivación. ¿Qué agradó al Señor Jesucristo en ese momento? No la actitud, no fue la actitud. Fue que fue una obra en amor y fe. Dice, en su pobreza lo ha dado todo lo que tenía. Sí. Entonces, ahora, para nosotros puede ser una censura generalizada que hace el Señor sobre los ofrendantes, porque dieron de lo que sobraba. Y si nosotros pensamos de esa manera, podemos llevar a una conclusión equivocada. ¿Cuál sería la conclusión equivocada? Ellos están mal porque no lo dieron todo. Eso no es cierto. Esa conclusión no la podemos sacar de ese texto, porque el Señor está exaltando en la fe de esta mujer y está censurando la incredulidad o la motivación errada de los demás. Porque si alguno hubiera dado lo que estaba dando, pero con una motivación correcta, pues de adoración, pues hubiese sido otro asunto. Entonces, ese es el problema de la corrupción radical, que todo lo que hacemos, lo hacemos para nosotros mismos y no para el Señor. De hecho, el bien relativo no es otra cosa en el sentido más profundo que pecado y maldad. Cualquier tipo de bien que se haga en este tiempo debe ser medido espiritualmente, bíblicamente, a través de la palabra de Dios, que dice que nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Miren cuán profunda es la maldad del hombre en este sentido. Entonces, la depravación total significa que el hombre natural nunca puede hacer ningún bien que sea fundamentalmente agradable a Dios. Y de hecho, hace siempre el mal con relación a Dios. Este es, dice Palmer, el testimonio diáfano de la Escritura. Ahora, ese bien que hace el hombre, que aunque no se acerca a Dios, que no busca a Dios, puede ser valorado por la sociedad como maravilloso, como algo hermoso que el hombre hace. Pero nada puede estar más apartado de esta realidad. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Miremos entonces u observemos mejor algunas objeciones sobre esta doctrina. Desde el mismo principio de la formulación doctrinal, la doctrina es cuestionada. Casi nunca al momento de la expiación, de la explicación de este primer elemento del TULIC, sino cuando se entienden las implicaciones prácticas que inexorablemente tendrá sobre las demás doctrinas de la gracia y la aceptación de ellas. De hecho, R.C. Sproul en Escogido por Dios cuenta o narra una anécdota cuando le pregunta a los estudiantes, ¿ustedes están de acuerdo con esta doctrina? Y todos dijeron, sí, amén. Dice, bueno, noten la fecha en el tablero. Y anotó la fecha. Dice, recuerden esto, porque de aquí se desprende todo lo demás. Y es que el TULIC es una cadena.
Habíamos hablado del Ordo Salutis como la cadena de oro de la salvación. Teológicamente hablando, las doctrinas de la gracia tienen un orden maravilloso, en donde un punto va con el otro. Si aceptas la depravación total, tendrás que aceptar todo lo demás. No hay manera de escapar de eso. Si aceptas eso, la Biblia te lleva en orden hacia todo lo demás, hacia la formulación de la doctrina de una manera clara. Ahora, debemos antes de seguir mencionar una de las mayores objeciones en contra de la inhabilidad total. Se trata de que con frecuencia se piensa que es lo mismo la corrupción radical, y habíamos dicho que era como, creían que era una especie de maldad absoluta o carencia de virtudes morales, y no es eso. ¿Y cómo lo entendemos? Porque en la Biblia incluso los hombres más perversos los vemos haciendo algún tipo de obra buena, incluso hasta consultando a Dios. ¿Cuál fue el peor hombre del Antiguo Testamento? Libro de Acá, Samuel. ¿no? Acab, Acá. el rey Acab. Imagínense, míralo de esta manera. La Biblia enseña, cuando habla de Omri, que fue el papá de Acab, dice que Omri hizo lo malo mucho más que todos los reyes que lo habían antecedido. Omri. Y cuando llega acá, dice, hizo lo malo ante los ojos del Señor peor que Omri. Y dice, y era instado a hacer el mal por su mujer Jezabel. Esto era una pareja terrible, Jezabel y Acab. Usted puede recordar, solo por mencionar algunas cosas, la viña de Nabot. Yo me imagino a Acab como una especie de niño grande con mucho problema, pero con la capacidad de matar. Llega llorando, ay, este hombre no me quiere vender la viña. Y le dice a Jezabel, ¿acaso tú no eres rey de Israel? ¿Tú para qué tienes? Dame acá tu anillo. Y ella sella las cartas y dice, busquen a Nabot, acúsenlo y apedréenlo, mátenlo. Luego que está muerto, le roba la viña. Pero ese hombre fue capaz de llorar, de pedir ayuda, de clamar, y Dios le da ayuda y lo amonesta a través de Elías, pero no era salvo y sus obras eran terriblemente perversas. ¿O qué decir de otro rey de Israel? Jehú. ¿Acuerdan? Limpió del culto de Baal, vengó la muerte de muchos, acabando con la descendencia de Acab. Y Dios lo bendijo, pero al parecer no fue salvo. Era un hombre que tenía motivaciones totalmente equivocadas. Y dentro de los reyes de Israel, el primer rey, el de Judá, perdón, el primer rey, Saúl. Saúl, sin lugar a dudas, fue un hombre perverso, pero Dios lo usó de una manera providencial para librar a Israel, para librarlo de manos de los filisteos, para introducir la monarquía, aunque no hubo continuidad porque Dios desechó toda la casa de Saúl. Pero al final de los tiempos muestra toda su maldad, que es un hombre que no fue capaz de matar a los que Dios le ordenó que matara, a los amalecitas y su ganado y sus hijos. Pero llegado el caso, este hombre sí fue capaz de ordenar la muerte de los sacerdotes que servían al Señor. Entonces, estamos, sin lugar a dudas, ante un hombre perverso que hizo muchas cosas, hola hijo, que hizo muchas cosas, pero que ninguna de ellas tenía la huella del amor y la fe. Por lo tanto, son obras que Dios no mandó, no les dijo, sí. Entonces, seguramente estos hombres tenían virtudes morales,
En algún punto, Saúl pudo ser un buen rey, en algún momento, moralmente hablando, pero su conducta y su vida espiritual no era un hombre de Dios. Entonces, tenemos que decir que no es lo mismo la carencia de virtudes o el estar muerto espiritualmente. Pongamos el ejemplo contrario, un hombre acepto delante de Dios, un hombre aceptado por Dios, salvado por Dios. ¿Y por qué, y por qué sabemos que es salvo? Porque Dios lo dice, Sansón. ¿Por qué sabemos que es salvo? Ahí está en la lista de los héroes de la fe. Y Dios lo puso ahí por inspiración. El apóstol escribió eso. Pero, bueno, yo siempre pongo a Hebreos como si fuera autoría de Pablo. El autor inspirado lo puso a que Sansón fuese parte de esos hombres, de esos héroes de la fe. Y pregunto, ¿eran más las virtudes o los vicios de Sansón? Seguramente la respuesta la sabemos todos, eran más los vicios. Un hombre iracundo, con tanta fuerza, pero tenía un grado de cobardía, era medio infantil, adicto a las mujeres. ¿Y este hombre fue salvado por Dios, escogido? Sí, sí, ¿por qué? Porque la salvación no depende de nosotros, sino de Dios. Y ahí vemos justamente que Sansón fue un ejemplo de lo que no debe ser el creyente. Para eso está escrito ahí. No para que usted sea como Sansón o yo sea como Sansón, sino para que no seamos como este hombre que fue salvado por Dios. Pero también nos ayuda a ver el poder de la gracia. Pero ahí vemos cuán grande es la corrupción en el hombre y cuán terrible es el remanente de pecado que mora en nosotros. Es simplemente una locura lo que pasa en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Ahora, solamente estamos hablando de las acciones, ¿verdad? Pero ¿qué decir de nuestros pensamientos? Nuestra mente está corrompida por el pecado. Un ejemplo de eso en la Biblia, ¿se acuerdan del hombre, aquel hombre rico que se para frente a su granero y ahí empieza a divagar su mente? La ambición lo lleva al extremo. Alma mía, come, regocíjate, tienes mucho. Mira, aquí está todo esto. Voy a tumbar estos hilos, los voy a derribar, voy a hacer unos más grandes para almacenar. Este hombre ya estaba planeando su vida, su mente estaba en otra dirección. ¿Qué le dice el Señor? Necio, mañana viene a pedirte tu alma. Y lo que has atesorado, ¿para quién será? Entonces, lo que estamos enfrente de una condición terrible del ser humano, de una, de una depravación total. Esta segunda objeción tiene mayor aceptación teológica, de que es la idea de que el hombre natural sí puede buscar a Dios. Bueno, perdón, que hay una objeción que hecha por los arminianos, aquí copié un poco mal, y es que el arminiano dice, el hombre sí puede buscar a Dios. La inhabilidad se trata de que el hombre no puede buscar a Dios y casi siempre se mezclan las virtudes con el ser aceptado por Dios o ser rescatado por Dios. Y eso no es necesariamente cierto como lo hemos visto en la escritura. Y dice, no, el hombre sí puede, es capaz de acercarse a Dios, es capaz de buscar a Dios, pero lo cierto es que el hombre natural no puede buscar a Dios, no puede, porque es lo que la escritura nos enseña. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna inquietud? Ok, Cristian, estés bien. Bien, entonces
vayamos a la conclusión de la doctrina y vamos a desarrollar el texto por excelencia que se utiliza para describir cuál es la situación del hombre. Entramos a Romanos 3, del 9 al 18, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Antes de seguir en el 10, recuerden que Pablo escribe esta carta a los romanos, a la iglesia, que es una iglesia en donde están judíos y gentiles. Es decir, y luego Pablo habla diciéndole a los judíos, ustedes son herederos de esto, de esto, de esto, otro. Y a los gentiles, pues, también les escribe, y hay una especie de conflicto en la congregación de Roma, porque los judíos tenían una visión de la vida, mientras que los gentiles tenían otra visión de la vida. Pero Pablo dice, no, un momento, ambos están bajo pecado. Ambos están bajo pecado, ambos son criaturas caídas. Es la misma condición en uno o en otro. El que es judío no es salvo, a menos que Cristo lo salve. Y al gentil le dice, tú no te tienes que hacer judío, pero tampoco seas arrogante. Entonces, empieza Pablo a exponer esto que creo que es Salmo 14, ¿verdad? Romanos 3 del 9 al 18 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Uno de los lugares, si no el más claro, que nos describe la condición humana caída o total inhabilidad. Y aborda el tema, en primer lugar, desde la universalidad. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces, igualando la corrección radical en ambos, en judíos y gentiles. A partir de allí, el detalle de los aspectos que se describen son sorprendentes. Miren, vamos a mirar cada uno de estos puntos. Dice, no hay quien entienda. Esto está en 11, versículo 11. Entonces, en esta parte tiene que ver con las facultades de la comprensión del hombre relacionado con la salvación en Cristo. Pablo, en toda su literatura, ha dicho, lo habíamos leído, que el hombre natural no entiende, no comprende, no conoce las cosas de Dios, porque para él son locura. Y evidentemente esto es relacionado con la obra de Cristo, porque el hombre natural, ¿qué dice? ¿Cómo es posible que alguien que muere en una cruz de manera cruenta pueda ser mi única esperanza para la vida? Eso seguramente decían judíos y gentiles. No podían entender la obra de Cristo, la dimensión sobrenatural de una obra tan poderosa. Entonces aquí hay un aspecto mental, pero también hay un aspecto volitivo. No hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Aquí es importante la voluntad. No solo no pueden, sino que no quieren buscar a Dios. ¿Y cómo? Entonces, ¿en qué momento nosotros buscamos a Dios? Pues cuando Dios misericordiosamente llega a nuestra alma y por su espíritu nos hace nacer de nuevo, nos da la fe y nos da la intención de movernos hacia Él. Nos da el arrepentimiento para dejar de hacer lo que estábamos haciendo y empezar a hacer vivir una nueva vida. Entonces, la voluntad es afectada de una manera definitiva por la obra de Dios. Pero mientras eso no ocurra,
la voluntad queda, no hay la voluntad, no hay quien busque a Dios. Ahora, aquí surge una objeción y dice, bueno, si Dios no afecta tu voluntad, entonces ¿cómo te puede acusar? Y ya Pablo, más adelante, en capítulo 11, o capítulo 9 en adelante de Romanos, va a decir, bueno, observen que ninguno de ustedes puede cuestionar a Dios. No trata de explicar el por qué, no. Dice, nadie puede cuestionar a Dios. Y Dios puede exigir lo que Él sabe que es justo. Y Él le exige al hombre caído la sujeción total, la rendición total, aunque el hombre caído no quiera. ¿Y por qué lo exige Dios? Porque Él es el vencedor. Y aquí es donde vemos un acto de soberanía absoluta, pero la voluntad de Dios solo es movida cuando Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Se desviaron a una, se hicieron inútiles. Y aquí viene con las acciones más comunes de los hombres. Nosotros podemos pensar que ciertas acciones no son pecaminosas. ¿El comer es pecaminoso? No, pero si el exceso de comida es pecaminoso, se vuelve un desastre, acciones comunes. Se desviaron, a unas se hicieron inútiles. El entretenimiento, por ejemplo, hoy en día, ¿el entretenimiento es malo? No, pero se volvió un ídolo. Acciones cotidianas, acciones cotidianas. El tomarse una copa de vino en la cena es malo en ninguna manera, pero si de una copa pasas a 3 botellas de vino en la cena, seguramente estará muy malo. Entonces, acciones comunes que el hombre en su maldad empieza a hacer. ¿El fútbol es malo? Para nada. Fútbol podemos jugar, pero cuando hay una pelea en el fútbol todo está mal porque están demostrando ira. O si ese fútbol lo juegas en el día del Señor y no vas a la iglesia, algo malo está pasando en nuestra vida, en nuestro corazón. Y no es algo subjetivo. Se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Entonces es las motivaciones del corazón de las cuales hemos estado conversando. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Nuevamente el tema de la universalidad de la condición caída. Luego habla, mire esta mención que hace el texto acá. Sepulcro abierto. Sepulcro abierto no es nada bueno, ¿verdad? Es su garganta. Sepulcro abierto con huesos expuestos, cadáveres en descomposición, dice, es su garganta. Por si alguno pregunta, esto no es por el mal aliento. Esto es por las palabras que salen del corazón del hombre. Sepulcro abierto es su garganta. Garganta, con su lengua engañan, es decir, dicen mentiras. Veneno hay debajo de sus labios. Boca está llena de maldición y amargura. Entonces, observe esto. Mire. Garganta, lengua, labios, boca. Lo que decimos, las palabras corrompidas que se alejan de Dios. Veneno. ¿Cómo pueden las palabras destruir de muchas formas al otro? Esta es la condición caída del hombre. Mire cómo esto va describiendo cada una de las áreas del hombre, por decirlo de alguna manera. Sus pies se apresuran a derramar sangre. ¿Hacia dónde va el camino del ser humano? Los pies, ¿hacia dónde llevan? ¿Hacia dónde lleva? ¿Hacia dónde va el camino del ser humano? Pero también habla del nivel de violencia. Los pies casi siempre del hombre no regenerado va hacia el pecado, lo conducen hacia el pecado, mientras que la violencia está a la orden del día en todo lugar del mundo. Las guerras, la muerte, la destrucción, quebranto y desventura en sus caminos. Ya esto es la consecuencia de sus acciones, palabras y pensamientos. Entonces ya lo que el hombre recibe
debido a su maldad. Luego dice, no conocieron camino de paz. Y aquí tiene que ver con la intranquilidad continua a causa de la enemistad con el Señor. ¿Por qué? Básicamente porque en la condición del corazón caído no hay paz porque sus pecados no han sido perdonados. No han sido perdonados. Mire la dimensión de este texto, la profundidad con que se describe al hombre como una criatura totalmente alejada de Dios, caída, sin esperanza. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Lo que ve el no creyente y lo que desea ver, movido por el corazón hacia donde lo impulsa. Lo que ve el no creyente y lo que desea ver. Entonces, esto es una descripción triste de la naturaleza caída del ser humano, del ser, del hombre que no ha nacido de nuevo, del hombre que se encuentra atrapado en sus delitos y pecados, en sus propias pasiones, en sus propios pecados. Una condición descrita que nos pone a temblar y que nos lleva a clamar por Jesucristo, a suplicar por su restauración, por su perdón, por su regeneración, por la producción de la fe, que Él nos dé el don de la fe y para tener un ejercicio verdadero de la fe en nuestra alma. ¿Hay alguna pregunta hasta acá, hermanos? Ok, yo creo que la próxima doctrina la vamos a dejar para mañana. Mañana empezamos a las 9 horas de Chile, ¿verdad? 8 horas de Colombia. ¿Cierto? Pastor Esteban. Sí. Sí, pastor. A las 9 empezamos mañana. Ok, entonces Sería según usted, 8 horas de Colombia. 8 horas de Colombia. Bueno. Entonces, con la ayuda del Señor vamos ¿cómo es? A dejar hasta acá. Vamos a orar. Pastor Esteban, tú nos diriges en oración, por favor. Bien, un gusto. Oremos. Señor, Padre, gracias damos por esta clase. Gracias damos por que podemos volver, Señor, a mirar la hermosura, Señor, de la salvación que tenemos en Cristo. También humilla nuestro corazón y nos ayudas y te rogamos que así sea, a no ser soberbios, por tener un poco más de luz. A la vez, Señor, nos ayuda a mirar nuestra condición, que no olvidemos jamás que si bien somos salvos, tristemente aún hay pecado remanente, debemos estar atentos, confiando en Cristo para poder sobreponernos, para poder honrar tu nombre. Y por último, Señor, agradecemos por los varones, los hermanos que tú pones en el camino para enseñarnos todas estas cosas. Gracias por Pastor Alexander, sé tú con él, bendícelo durante esta noche, que pueda descansar y así con cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un fuerte abrazo.